Bona tarda, benvingudes i benvinguts. Moltíssimes gràcies per ser aquí en aquesta tarda, no sé, potser primera tarda d'estiu. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en la sala de cinema amb aquesta proposta d'avui que esperem que podeu gaudir com nosaltres hem gaudit pensant-la. Avui és la tercera sessió de la retrospectiva que aquest any hem dedicat juntament amb Filmoteca de Catalunya a la directora Sara Maldoror. Van començar el divendres i continuarem fins al 25 de juny, si no m'equivoco. Anuska de Andrade, que és la seva filla, ens va acompanyar en les dues sessions que hem fet fins ara i ha tingut la gratitud d'oferir-se a acompanyar-nos avui també. Doncs moltíssimes gràcies, Anuska, perquè realment està sent un plaer poder aprendre amb tu de tot el que és Sara Maldoror, ¿no? Voy a hablar en castellano porque creo que va a ser más fácil para entendernos todas, porque además hemos hecho un poco de giro de guión sobre cómo estaba pensada la sesión y al participar Anuska también. La idea de esta sesión es... Voy a presentar a Mafe Moscoso, que es la compañera que tengo aquí a mi derecha. Luego pasaremos la palabra a Anuska para que haga un poco de introducción de la pieza que veremos a continuación y después de eso Mafe leerá unos textos poéticos y a continuación podremos ver la pieza de Sara Maldoror. Comienzo entonces hablando de quién es Mafe Moscoso y por qué hemos pensado en ella para que acompañe la proyección de hoy. Mafe nació al borde de los volcanes, en Ecuador. Vive en Barcelona, donde enseña en BAU, el Centro Universitario de Artes y Diseños de Barcelona. Su trabajo combina escritura, etnografía y arte de modo artesanal y experimental. Colabora, escribe y performa en distintos medios y formatos. Es doctora en antropología por la Freie Universität Berlin. Ha sido docente e investigadora en varias universidades de Europa y América Latina. Aprende junto al seminario Euraca en Madrid y es comadre del Laboratorio de Antropología Audiovisual Experimental en León. Sus principales líneas de atención son la memoria, el colonialismo y las inmigraciones y la ficción etnográfica. Durante los últimos años ha explorado el campo de las metodologías transdisciplinares y ha realizado proyectos, talleres y seminarios dentro y fuera de la universidad. Entre sus publicaciones se encuentran los ensayos Biografía para uso de los pájaros, Infancia, Memoria y Migración, del 2013, Hostal España, El gesto hospedante, la etnografía hospedante, del 2023, los libros de poesía Desintegrar el hechizo, Versitos anticoloniales y Crónica Roja, del 2021, y el libro de relatos La Santita, de 2023, que si no habéis leído os aconsejo porque es una maravilla. Creo que se entiende ¿no? Por qué para nosotras, cuando pensábamos con quién podíamos poner en conversación la obra cinematográfica de Sara Maldoror y traerla al presente, a la obra poética de autoras que desde la actualidad están pensando y creando desde códigos que podrían conversar con ella, creo que podéis imaginar por dónde iba cuando hemos invitado a Mafe. Muchas gracias, Mafe, por aceptar. Te paso la palabra, Anuska, para que nos presentes un poco la pieza que veremos después y muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Estoy muy contenta de volver esta tarde y lo siento, pero que yo me añadí así. Pero me parece importante poder compartir con ustedes y sostener también todo el labor hecho por la Filmoteca y el Festival de Cine de Donez. La historia entre Sara Maldoror y Aimé Césaire es la historia de un encuentro, es también la historia de un respeto mutual y de, ¿cómo se dice?, de convivencia, que Sara respetaba muchísimo Aimé Césaire como poeta, pero también con hombre político, y él también. Él respetaba muchísimo a mi madre y es así que
cuando Sara quería hacer una película sobre él, siempre contestado positivamente. Ella ha hecho 5 películas con o sobre Aimé Césaire. Él lo encontró en 1956 en París durante la organización del primer congreso de artistas y escritores negros que se fue organizado en París, en la Sorbonne. Y este congreso fue importante porque fue la primera vez que se reunieron artistas y escritores negros, pero no solamente que vivieron en Francia, pero de todo el mundo, de toda la diáspora. Y había también escritores de los Estados Unidos como Langston Hughes, como Richard Wright. Él no era escritor, pero gran pensador contra la integración social norteamericana, W. Du Bois, pero no ha podido asistir a este congreso porque la CIA no le ha dado su visa. Pero este fue un momento importante durante el cual Sara conocía a todos esos escritores y uno en particular que después fue mi padre, Mario de Andrade. Para mí este congreso es un momento importante porque al final de este congreso había una resolución final y Sara va a querer ser suya esta resolución que es luchar en contra todas las injusticias. Y son muchas, ¿eh? Pero también es importante porque es el momento que ella decide de cambiar de nombre y de inscribir la poesía en su piel. Así que voy a decir por qué escogió el nombre de Maldoror, porque por supuesto es el nombre que viene del gran poema surrealista de Lautréamont, Los Cantos de Maldoror. Ella nació como Sara Ducados y cuando ella decide de nombrarse Maldoror, ella dice, él firma que la poesía va a ser en su piel. Dice también que no es cualquier poema que ella escoge, pero es gran poema surrealista que habla de rebelión, que habla de libertad, que habla de violencia en contra del mundo y que solamente la poesía puede salvar el mundo. Y tercero, habla de la esclavitud, porque los antiguos propietarios de esclavos en las Antillas nombraron su mercancía humana por sus nombres o la tierra de donde eran. Quizás ducados es probablemente el nombre que viene de este lugar. Entonces, cuando Sara decide de escoger su nombre y de ser Sara Maldoror, para mí es un gesto político. Y también dice mucho de la importancia de la poesía, que después de esto, y lo puedo decir, que no hay ninguna diferencia entre poesía y mi madre. Para mí ella es la encarnación de la poesía en su manera de ser, en su manera de cocinar, porque hay veces era algo raro, pero había los colores eran lindos, que había una comunión de colores. Bueno, este fue todo, y su manera de vestir, todo era como mucha invención, mucho cuidado. Y yo creo que también es algo muy importante. Y cuando se habla de Aimé Césaire, se habla, por supuesto, de la negritud. Saben que la negritud fue un movimiento político, artístico, que se concretizó en los años 50, pero viene de las hermanas Nardal desde los años 20, que borraron de la historia.
Y esos tres hombres, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor y Léon Gontran Damas, los tres eran poetas, los tres hombres políticos, cada uno, Césaire y Damas eran diputados, uno de Guyana, el otro de Martinica, y Césaire fue después presidente de la República de Senegal. Y Sara ha hecho películas sobre cada uno. Pero yo creo que Sara no es una, como se dice, una representante de la negritud, como hay veces la presentaron como la cineasta de la negritud. No estoy de acuerdo con este. Yo creo que Sara era mucho más panafricanista, mucho más abierta y no tenía ninguna frontera, ni frontera física. Nunca se presentó como cineasta francesa, pero dijo, bueno, yo soy hija de esclavos, yo soy africana, y en general, y ha sido películas en Algeria, en Congo, quería hacer en Senegal, ha sido películas en Guinea-Bissau, en las islas de Cabo Verde. Cada vez que estaba en un lugar y si le apetece un artista o le pase algo, ella se comprometió en los movimientos, lo que había que denunciar o presentar de manera diferente. Yo creo que mi madre era una pura rebelde en este sentido y que para ella la poesía era algo muy político, que no tenía diferencia. Y yo creo que cuando ella decidió, después de ser actriz, decidió de convertirse en cineasta, porque era el medio más fácil para compartir sus deseos. Yo creo que como Juan Miró, que volví a ver esta mañana una de sus obras en la Fundación Miró, y vi en la primera sala, dicen que Miró quiso hacer una fusión entre pintura y poesía. Yo creo que mi madre también quiso hacer una fusión entre el cinema, o las imágenes, y la poesía, y yo creo que lo logró. Pero este es cada uno su opinión personal. Y también añadir que soy seguro que la poesía le ha salvado la vida. Y a tal punto que este era algo muy importante y siempre tenía libro en sus alrededores y quiso siempre leer poesía. Ella dirigió 45 películas, pero ha escrito 46 proyectos distintos sin tener financiamiento, y dentro de esos proyectos había también dos obras de Aimé Césaire, una y los perros quedaron quietos. Ella hizo solamente un corte, pero quería dirigir todo el poema. Y también la tragedia del rey Christophe. Son obras, yo tengo solamente los guiones y las notas de esas obras, pero es decir a qué punto, para volver a Aimé Césaire, él estaba parte de su vida. Esta película que van a descubrir ahora ha sido hecho en 1977 por la televisión pública francesa, y creo, sin equivocarme, que es la primera película, al menos por la televisión, hecha sobre Aimé Césaire. Fue presentada a una hora muy normal, a las 9 de la noche, y fue presentada solamente una sola vez. Y es una mezcla, se presenta como el hombre político y también el poeta. Yo creo que es una buena introducción a la poesía y al hombre que era Aimé Césaire, pero yo creo que lo más importante será que después de esta sesión vuelven a leer todo lo que se pueden de Maffei,
pero también de Aimé Césaire o de Léon Gontran Damas, que para mí era un gran poeta también. Y para concluir, le voy a decir de memoria un pequeñito poema que Aimé Césaire ha escrito para Sara, que es un poema, por supuesto, inédito, que fue escrito dentro de un libro, y él dice así, sobre la primera página con el título, para Sara Maldó, quien cámara en puño, luchó en contra la alienación, la opresión y desfíe la estupidez humana. Gracias. Muchísimas gracias, Anushka. La verdad es que qué maravilla escucharte. Muchísimas gracias por compartirlo. Mafe, bienvenida. Gracias por dejarte liar. Gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias a ti, María, y muchísimas gracias en general por la invitación. Y qué gusto estar, y qué honor estar aquí sentada contigo a tu lado. De nada. Bueno, yo voy a empezar porque sé que después de esta intervención hay una película, así que bueno, voy a arrancar. Y nuevamente muchísimas gracias por estar aquí también, a todas, todos y todes. Y un domingo de calor a esta hora se agradece mucho, sí. ¿Qué puedo hacer? Hay que empezar por algún sitio. ¿Empezar qué? Lo único en el mundo que vale la pena empezar. El fin del mundo, por supuesto. Aimé Césaire, 1939. La cineasta Sara Maldoror, directora de la pieza que acabamos de ver, o que vais a ver, porque yo ya la vi, fue entrevistada en Radio Francia Internacional en 1977. Quien hace la entrevista le pregunta: usted ha presentado a Aimé Césaire en este escenario violento y tranquilo y hermoso. ¿Eso refleja el carácter de esta persona? Ella responde: claro, como él mismo dice, estamos condicionados por nuestra tierra, por el lugar donde vivimos. Él lo dice muy bien. Su poesía es una poesía condicionada por el lugar donde una se encuentra. Cuando fui invitada a relacionarme con esta pieza, pensé en mi propia escritura, mucho más sencilla, por supuesto, por el lugar que la condiciona. ¿Puede haber un lugar cuando una se ha ido de su tierra? Sí, puede. Aimé Césaire se fue de Martinica cuando era joven y regresó en 1939. Allí escribió el poema Cuaderno de un retorno a mi tierra natal. Y Sara Maldoror nació en Francia, pero fue hija de migrantes de Guadalupe, las Antillas. Su obra mira hacia el sur y cuando mira lo hace de un modo poético, es pura poesía. Aquel sur de donde yo también vengo. Su resistencia anticolonial forma parte del legado que se nos deja a quienes intentamos propiciar el fin de un mundo en el que no caben otros mundos. Suena el saxofón de Yusef Lateef. Reconozco la exuberancia de las flores, las plantas. El escenario violento y tranquilo y hermoso que comparten Maldoror y Aimé Césaire cuando hablan también es un poco mío. Es mi país sin paisaje, mi país sin paisajes que se abren capas y puertas, espaciotemporales en las que reconozco personajes, escenas, entidades vegetales, minerales y líquidas, aunque yo nunca estuve en Martinica. A continuación voy a leer algunos fragmentos de textos distintos. Un libro que se publicará en octubre que se llama Cotopaxi, una fábula sci-fi equinoccial. Un libro de poesía que se publicó en México, en Chiapas, hace unos años. Se llama Desintegrar el hechizo, versitos anticoloniales. Y luego fragmentos de poesía que ha sido publicada en libros colectivos. Todos ellos, para mí, están en conexión con algunas de las dimensiones y de las imágenes que Maldoror trae a la pieza. La primera o las dos primeras con las que más conecté fueron la de los gallos, las peleas de gallos. Mi abuelo criaba gallos, yo crecí entre gallos de pelea. Y la segunda son los bananos. Yo vengo de un país bananero. Ecuador es un gran exportador de bananos y comemos plátanos y bananos todo el día.
Así que voy a leer algo conectado con mi origen bananero también. Durante el estrafalario golpe militar, que no era golpe, pero tampoco era democracia, después de la expulsión de la United Fruit Company, cuando se puso en marcha el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo Colonial, a 2.800 metros de altura, entre las cenizas de los volcanes, entre el cráter del Guagua y el cráter de Ruco, entre el cráter volcánico del Guagua y el Ruco Pichincha. Nací sobre el paralelo cero, latitud cero. Nací sobre la línea imaginaria, entre la llegada de los petrodólares. Nací bajo la línea imaginaria de un país imaginario. Soy del entremedio imaginario. Soy hija reconocida y no reconocida de un país bananero, de la línea cera. Nací, dicen que dijeron que no era día ni noche, casi ciudadana. No había luz, no había oscuridad. Entre la penumbra nací en un país bananero, de república bananera, ni de aquí ni de allá, ni negra, ni india, ni blanca, ni rica, ni pobre, ni vieja, ni joven. Nací en un paisito bananero abandonado por la United Fruit Company. No era dictadura, pero tampoco era democracia. Nací en la capital de una república bananera, en una república banana bolivariana. Nací en un estado bolivariano, en un país del futuro, en un país del pasado. Vengo de una capital de geografía bananera. Nací en la olla de Guayabamba. Nací en una línea imaginaria. Nací en la línea ecuatorial, en un paisito petrolero. Nací en mi país sin paisaje. Mi biografía es una biografía para uso de los pájaros. Ni vasija ni barro. Nací en los brazos de mi abuela. No nací en los brazos de mi abuela, ni arriba ni abajo. Nací durante el boom petrolero. Nací mirando hacia los Andes orientales. Nací mirando hacia los Andes occidentales. Nací entre las plantaciones que producen 55 toneladas de plátano al año. Soy chiquita banana, colona y colonizada, ni rayo ni río. Soy la chiquita banana que comen en Europa, ni dentro ni fuera. Soy plátano de país subdesarrollado que se vende en Europa. Soy casi ciudadana del tercer mundo, soy casi ciudadana europea, ni dentro ni fuera, ni india, ni blanca, ni negra, de un territorio del que había que escapar, de un país bananero del que en realidad nunca me fui. Nací en el cinturón de las lluvias tropicales, en el borde de los Andes. Se va, pero volverán, dicen que dice. Todas se van, pero todas regresan, dicen. Ni de aquí ni de allá, ni me quedo ni regreso. Ni me fui, pero me fui. Habito en el entremedio. Me balanceo en el camino brillante de las serpientes, siempre acá, siempre allá. Mi uso horario no es europeo. Mi uso horario no es bananero. Vengo de un país imaginario, oriunda de una república petrolera que es borrosa. Soy chiquita banana. Nací en un país en el que todos están vivos y todos están muertos. La línea imaginaria siempre es una línea imaginaria. Nací en un país bananero que está situado en una línea imaginaria. Un país bananero que está situado en una línea imaginaria que es todo a la vez y que a la vez es nada. La segunda imagen, que aparece muchísimo en las conversaciones, pero también en las imágenes, en distintas escenas en la pieza que van a ver, tiene que ver con el futuro, con la idea de futuro. Sara Maldoror le pregunta, háblame del tiempo cuya belleza profetizas, y él le responde, estoy hablando del futuro. Yo considero el tiempo en Martinica como la antítesis del presente. Al inicio era el futuro. Al inicio era el futuro andino. Al inicio era el futuro andino. Al inicio era el futuro andino. Al inicio el futuro andino era un sonido, una reverberación hidrográfica, un rumor de agua, un ruido líquido que se escuchaba el océano, se escuchaban los peces voladores, el secreto de los huesos, las figurillas de cerámicas petrificadas, los depósitos marinos, los pulpos de obsidiana refulgentes, criaturas microplásticas, restos enormes de cetáceos desconocidos, algas de cobre, la guacamaya, espuma de mar, caballitos, escuchaban peines vegetales, burbujas megalíticas, el gusano, las chirimoyas, arrecifes de oro, enormes praderas de poseidonas, aguas oleosas, espíritus de algodón,
opacidades, la voz de la tortuga se escuchaba al inicio, el futuro era andino. La tercera imagen tiene que ver con esto que se llama naturaleza, que está tan presente, tan brutal y hermosamente presente en la pieza. Él le dice, el árbol, la flor, el mar, son motivos que siempre me han inspirado. Su belleza me conmueve profundamente. Somos parte, estamos influenciados por el marco teórico en el cual vivimos. Bajo el espejo de cristal hay un universo de constelaciones líquidas. En los cimientos del océano, un pico de obsidiana abre un diminuto agujero que penetra en reversa la estructura basáltica de la tierra. El pico desgarra la corteza. Brota un rostro que no es antropomorfo, es el rostro de un pájaro ecuatorial. El orificio expulsa a la criatura, el ave herida estira las alas, vuela guiada por las corrientes verticales y horizontales de las masas de agua de sal. Tras él, cientos de hermosos cubivíes. De uno en uno emergen del agujero rasgado en 6,5 km de espesor. Un ojo de venado incrustado en el cuerpo de la litosfera oceanográfica abre sus pupilas. Al otro lado del planeta, sobre el eje de rotación terrestre contrario, sentada sobre un lahar petrificado, una tortuga anuncia la apertura del hoyo oceánico insondable. La puertita hidrocósmica ha sido abierta. ¿Civilización o barbarie? Esa es la pregunta que se hacen. Observamos aves migratorias que vuelan en dirección contraria, dicen, pájaros del tercer mundo propulsados del subsuelo del mar hacia nuestra atmósfera. Somos las partículas elementales, las hijas de la sal, de la larva que perdió su nido, responden. Bisnietas de Pachacamac Mamacocha, bisnietas de Sancho Hacho, cacique mayor provinciano de la Tacunga, encomendero de indios. Nos fuimos pero nunca nos fuimos, se van pero volverán, dicen que nos dijeron. Somos de las piedras húmedas, somos las migrantes invertidas, el olor del árbol de aguacate, los restos que quedaron de los animales equinocciales, las agujas tergiversadas del Camagüey, la ceniza del volcán que gira en dirección a las corrientes, que producen las colas de los caimanes que nadan mientras gritan. Recuerden, hermanas, siempre fuimos la barbarie. Fuimos la barbarie, fuimos, somos, soy. La policía hace un ruido, su frecuencia es 850-1150 HZ. Reparten disparos en estallidos, dolorosas explosiones lumínicas azules y rojas. El chillido es insoportable, es la máquina, es el acero, son las llantas, es el fascismo, es Europa, es el motor. Comunican. Quienes violan las leyes de migración pueden estar destinados a arrestos, a detención, a defracción, a arrestos, a detención, a defracción, a la expulsión. Los cubivíes emiten sílabas extrañas. En auxilio, un viento de larga capa que gira en curva cerrada, alarga un flujo de aire invisible a gran escala. El temor no es morir un día, se dicen a sí mismas las aves. El temor es morirnos lejos de casa. Miran en dirección al ombligo del puma, estiran sus alas de eucalipto. Impulsadas por una fuerza de sustentación perpendicular al aire, componen aleteos cósmicos que posibilitan el principio de superposición cuántica, activan el retorno. Al otro lado, una piedrita duerme en la cumbre, despierta, Chimborazo le dice, estratovolcán, despierta, prende la vela. Cientos de kilómetros atrás, los cubivíes perciben una lucecita, es el fuego andino. El volcán de hierro, la señora de los Andes, lava sábanas, pone las ollas, adorna con musgos y líquenes, las constelaciones, barre el suelo, airea las mantas. Los cubivíes atraviesan Martinica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Guadalupe, Costa Rica, Panamá, Colombia. Somos las migrantes invertidas. Nuestras plumas activan el regreso. Flotamos hacia el punto del retorno interminable. Los pájaros interpretan el mensaje, escuchan un ruido de carne, adivinan las coordenadas exactas de la neblina. La montaña abre sus enormes orejas. Te lo voy a explicar, dice el oso.
En la pieza que vais a ver también hay una referencia continua y por supuesto yo creo que está de distintos modos y en distintas capas se habla sobre el colonialismo. Y dicen que en Europa el colonialismo, dice que el colonialismo en Europa está enterrado, que es algo del pasado. Y luego me gustaría traer un discurso sobre el colonialismo escrito por Aimé Césaire en 1950. Dice, Europa es indefendible. El hecho es que la civilización llamada Europa, la civilización occidental, tal como ha sido moldeada por 2 siglos de régimen burgués, es incapaz de resolver los 2 principales problemas que su existencia ha originado, el problema del proletariado y el problema colonial. Esta Europa, citada ante el Tribunal de la Razón y ante el Tribunal de la Conciencia, no puede justificarse y se refugia cada vez más en una hipocresía aún más odiosa porque tiene cada vez menos probabilidades de engañar. Europa es indefendible. Yo voy a leer la introducción de un texto que se llama Desintegrar el hechizo, pero voy a leer una breve introducción conectada de alguna manera con esto. Hay fuegos, hay mundos en llamas. Si durante años el lenguaje científico occidental y occidentalizado se ha construido sobre, en, desde, para, a través de la identificación entre la verdad y el método, en la entrada a la década de los 20 del siglo XXI, los impactos de dicha correlación han encendido un enorme incendio que está transformando la vida tal y como la conocíamos, tal y como pensábamos que creíamos que conocíamos la vida. Fuego. ¿Existe un conocimiento científico que nos pertenece? ¿Existe algo que realmente nos pertenece? ¿De qué hablamos cuando hablamos sobre la vida? El botánico con su botánica, el zoólogo con sus animales, el sociólogo con sus estadísticas, el minerólogo con sus piedras, el astrónomo con sus constelaciones y sus estrellas, el economista con sus tasas de interés, el mastozoólogo con sus mamíferos, el herpetólogo con su herpetología que dice el estudio de los anfibios beneficia al conocimiento del estado del ambiente porque son muy sensibles a las perturbaciones de los ecosistemas. El sapo que abre la boca para cantar en el bosque. El sapo común que abre la boca para cantar en el bosque por lo general se mueve caminando lentamente o en saltos cortos esporádicos que implican a las 4 patas. Se pasa el día escondido en una guarida excavada por él mismo, bajo el follaje o bajo una raíz o piedra, donde su coloración hace que sea poco visible. Sale al caer el sol y puede viajar una cierta distancia en la oscuridad mientras caza. Es más activo en caso de lluvia. Es voraz y come cochinillas, babosas, escarabajos, orugas, moscas, gusanos e incluso pequeños ratones. El sapo húmedo que abre la boca para cantar en el bosque y croa es muy sensible a las perturbaciones de los ecosistemas. El sapo que abre la boca para cantar en el bosque es examinado por un herpetólogo con su herpetología que cree haber aprendido a medir esas perturbaciones. Pero el herpetólogo, ¿en qué momento fue convencido de que posee el lenguaje para explicar la sensibilidad del anfibio al que se ha propuesto observar a través de un conjunto de instrumentos diseñados en laboratorios? Se escucha la combustión de oro de las llamas de un mundo que se manifiesta. El discurso científico se aferra con desesperación al lenguaje y al mercado. Se escuchan las llamas del mundo que se manifiesta porque los límites dados a la sensibilidad son los límites del lenguaje científico blanco, mercantil, colonial, que se extingue porque hay otros fuegos que se levantan de entre las cenizas de nuestros bosques, los de las hogueras del mundo de las de abajo, las migrantes, las locas, las negras, las indias, las refugiadas, niñas, pobres, transexuales, gordas, prostitutas, lesbianas, marrones, un conjunto de moléculas incandescentes de materia combustible que se extiende y hace arder con urgencia los límites dados de la sensibilidad científica, occidental y occidentalizada, esto es, su concepción colonial, heteropatriarcal, capitalista, farmacéutica, necrológica, blanca, heteronormativa, del mundo de lo pensable. Hay un fuego que nace de las cenizas de nuestros bosques, que devora la concepción científica occidental y occidentalizada de la vida, que hace arder nuestras tierras gritando en voz alta,
que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del colonialismo, pero no es nuestro mundo el que se acaba, ni nuestro futuro el que se agota. No es nuestro mundo ni nuestro futuro el que se agota, no es nuestro mundo ni nuestro futuro especulado por un humanismo, posthumanismo, que también hace arder nuestros bosques el que se agota. No es nuestro mundo ni nuestro futuro definido por un humanismo, posthumanismo, cuyos límites dados a la sensibilidad el que se agota. Los límites dados a la sensibilidad son los límites del lenguaje, que se extingue porque hay otros fuegos que se levantan de entre las cenizas de nuestros bosques, una guerrilla carbónica y mineral de fantasmas, huesos, espíritus, piedras y deidades que hacen arder los límites del lenguaje científico mercantil colonial que grita en voz alta que no hay futuro porque el antropozono es una unidad inventada cronoestratigráfica de la escala estándar global que destruye las condiciones para la vida del planeta. La vida, ¿qué vida? Se escuchan las llamas del mundo que se manifiesta. Hay un futuro, hay un futuro, hay un futuro, hay un futuro. Hay un futuro que no es el nuestro que se agota. Nuestro no futuro se agota porque el lenguaje mercantil colonial languidece, porque los límites dados a la sensibilidad, que son los límites del lenguaje, es consumido por la ausencia de imaginación. El lenguaje científico, colonial, mercantil, que es consumido por la ausencia de imaginación, se agota porque sus llamas, que hacen arder nuestros bosques, nuestras tripas, nuestras ideas, son apagados por nuestros fuegos. Una guerrilla carbónica y mineral que crece escondida y furiosa entre las llamas de purpurina científica transnacional que se extingue. Nuestros fueguitos queman los límites dados a la sensibilidad, es decir, los límites del lenguaje mercantil colonial que es consumido por la ausencia de imaginación, esto es, por la ausencia de poesía. Nuestros fueguitos que hacen arder los límites del lenguaje occidental y el occidentalizado que ha cubierto con piedras del horizonte de lo pensable se llama poesía. Se escuchan las llamas del mundo que se manifiesta para existir, para existir, para existir, para existir. El método mercantil colonial necesita borrar la metafísica, puesto que se ha decidido que se trata de un lenguaje incapaz de alcanzar un entendimiento de los fenómenos de la vida que son asumidos como verdaderos y reales. El químico con sus ecuaciones que son verdaderas y reales, y el antropólogo con sus registros etnográficos que también son verdaderos reales. En este contexto, cualquier pretensión de ir más allá de la experiencia, esto es de la sensibilidad, es imposible, pues se asume que se trata de una banalidad. En otras palabras, la pretensión de ir más allá del lenguaje occidental y occidentalizado es imposible porque es imaginado como un acto insignificante, una banalidad insignificante. La metafísica no devela ninguna verdad científica porque allí hay un misterio que resulta insoportable. Es un bosque que era preciso hacer arder, es un lenguaje ineficaz, es un lenguaje poético ineficaz que sin embargo escucha atentamente las llamas del mundo que se manifiesta. Es la candela que se esconde entre las cenizas que grita desde el centro del bosque, Hatun Sacha. Nuestros fueguitos hacen arder los límites del lenguaje que ha cubierto con piedras del horizonte de lo pensable, es decir, nuestro no futuro. Bien, y finalmente hay una presencia muy fuerte de la idea de la poesía volcánica, la presencia del volcán en esta pieza, pero también la idea de la escritura como un proceso eruptivo volcánico. Entonces él dice, Aimé Césaire dice, si yo definiese mi poesía la llamaría Pelean, es una poesía volcánica. Nace de lo que él llama un proceso de maduración que tiene lugar poco a poco hasta que de pronto hay una gran explosión, dice. Después del tercer siglo, el volcán de masa astral toma aire, luego expira, toma aire, expira en su divina ancianidad extraterritorial. Su oración de flores se esparce entre los valles de Mulaló, Saquicilí, Toacaso, entre los cuyes de la señora Maranita Vela, los asteroides, las estrellas, los planetas, los duraznos
y todas las preciosas criaturas que habían aprendido a escuchar la melodía de las esferas. El volcán Chimborazo expande su tejido geológico muscular. Entre sus pliegues subcutáneos, laringe, bronquios, costillas, moléculas azules, aguas freáticas, microbios, organismos unicelulares, sudor de sangre, rocas fundidas, chispas alucinógenas, bicicletas hidrológicas, médula ósea, guijarros de lava, sustancias radioactivas, vasos sanguíneos, huesos de granizo, abultamientos de piel, restos de sacrificios, conchas de espóndilus, juguetes de carbón, plumas, pezuña de loba, nubes ardientes, medusas petrificadas, arena, plumas de manto, plutonio, esqueletos, ventanas, ángeles transtropicales, gases explosivos. Plegarias alquímicas atraviesan la puertita hidrográfica, dilatan la sangre del chontacuro, sus glóbulos brotan del agujero equinoccial, de la rajadura de la corteza oceánica, penachos de burbujas se elevan desde el corazón fluvial de la tierra, la enorme fuga disminuye la presión del fluido entre las partículas de sedimento, aumenta la fricción. La placa oceánica y la placa continental chocan, está amaneciendo. Oh, Pachacamac Mamacocha, se aproxima una revuelta de fin del mundo del espacio temporal. Como los maíces que regresan a su mazorca, las cenizas se levantan de los lomos de los burritos que caminan sobre la hierba de los valles. Retornan al principio. Toneladas de glaciares líquidos se congelan, se transforman en hielo de páramo que regresa a la cobija de su cumbre. La lava ardiente es absorbida hacia el interior del volcán. Los piroplastos, las rocas incandescentes, las plantas todas vuelven al cuello del coloso. Entre el fuego, la tortuga espera. En camino inverso, la lava vuelve a su cauce, choca contra una enorme placa en dirección contraria, colisiona con otra placa. La fractura es abierta por las fuerzas geológicas generadoras del caos, que agita las leyes dictaminadas por las encomiendas, las mitas, los obrajes coloniales. La fractura se extiende a lo largo de la tierra húmeda que late bajo el océano. Es hora de volver. El futuro es del inicio. El futuro es del inicio. El futuro es del reinicio andino. El futuro andino es del reinicio. El futuro es del inicio. El futuro andino es un sonido, una reverberación hidrográfica, un clamor de agua, un ruido líquido que se escucha el océano, se escucha el océano, se escucha el océano, se escucha el futuro andino es del inicio, el futuro andino es del reinicio, el futuro es del reinicio. Y yo había traído una danza ritual final, pero yo creo que voy a cerrar aquí porque vais a ver que la pieza termina con una hermosa poesía y con algo que es como una danza, pero yo creo que lo voy a dejar aquí. Sí, la lectura. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mafe, por la lectura. Muchísimas gracias, Anuska. Gracias por la poesía. Seguimos con la proyección. Gracias. Y la idea es nunca parar leer poesía.